la vuelta al mundo y que le dio la vuelta al mundo desde ayer fue la decisión de México de despenalizar el aborto. Esto ha causado revuelo en no solamente México, sino también en toda Latinoamérica. Y recientemente se conoció que la Suprema Corte de México había considerado esto como inconstitucional. En México, por supuesto, hay un revuelo también institucional por esta importante decisión. Recordemos que Argentina también la había tomado y que en Colombia se ha hablado en reiteradas ocasiones de esa posibilidad. Pero ¿por qué se ha calificado además esta decisión como histórica para el mundo? Vamos a establecer contacto con nuestra periodista internacional, Carolina Bejarano. Carolina, muy buenos días. Cuéntenos por qué es histórica en este momento esa decisión de México. Tatiana, muy buenos días. Pues esta es histórica porque es la primera vez que el Supremo de México pone en el centro la discusión del derecho a decidir, justamente porque recordemos que en México está permitido el aborto pero con unas causales, y recordemos que México es un país federal, es decir que cada estado tiene su legislación propia. Hasta ayer 4 estados de los 32 se podía aplicar el aborto con ciertas restricciones. Tras este fallo precisamente queda abierto para que en varios estados o los jueces de varios estados pongan sobre la mesa si se penaliza o no el aborto sin causa alguna. Esto, por supuesto, también es una decisión histórica porque es un país católico y recordemos que esta es una decisión que no está avalada por la Iglesia. Carolina, como hablábamos al inicio, pues esta decisión marca un precedente obligatorio para todos los tribunales del país, pero podría sentar uno también en Latinoamérica. Hablábamos de que Argentina ya lo legalizó el año pasado, el aborto. Sí, yo creo que siguen siendo más los países que se suman, pues la lucha de las mujeres ha sido durante varios años. De hecho, México, muchas mujeres, muchas asociaciones se han manifestado durante muchos años pidiendo justamente que el aborto sea legal. Argentina se suma, en varios países como El Salvador, Puerto Rico, muchos tienen que se permite el aborto, en algunos con algunas restricciones, otros totalmente abierto, y sigue siendo como una epidemia, podemos decirlo así, que el aborto sea legal y que la mujer tenga derecho a decidir sobre su cuerpo, que es lo que últimamente ha tomado, digamos, fuerza en nuestra región. Carolina, mencionaba usted a México como uno de los países más católicos del mundo. ¿Qué tipo de reacciones se han conocido tras esa decisión allí? Pues precisamente como es un país católico, hay varios ciudadanos que de hecho justo frente a iglesias han orado y no están de acuerdo con esta decisión. Sin embargo, otras mujeres han salido a celebrar en la capital mexicana esta decisión que para ellas, como ya lo habíamos dicho, es histórica. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dicho mucho sobre esta decisión. Él dice que prefiere mantenerse a la raya y no opinar, pues que no le queda bien por ser el presidente de México. Sin embargo, pues bueno, esta decisión tiene no solo a México en el centro de la noticia, sino por supuesto a toda Latinoamérica, de los demás países y las mujeres que están luchando para que el aborto sea legal. Reacciones, Carolina, en otras partes del mundo, por ejemplo, en países donde esto ya había sucedido, en países donde se está hablando aún más del tema. Sí, pues están divididas, como siempre existen los que están en pro, están en contra, y muchos aplauden esta decisión del Supremo. Recordemos que hace poco justamente el Supremo fue modificado en México y tal vez se le atribuye a esto que esta decisión haya sido histórica en el país. Entre tanto, pues varios países, principalmente en Europa, han aplaudido que se haya dado esta legislación, pero también existen quienes están en contra y dicen que por el contrario no es un paso, digamos, para las mujeres en la ley. ¿La decisión empieza a regir desde este momento, Carolina? ¿Qué se sabe? Pues hasta el momento, digamos que sí, entra en fallo y varios de los estados tendrán que recurrir. Recordemos que esta ley se promulgó en Coahuila, que es uno de los estados que penalizaba entre 1 a 3 años el aborto de las mujeres. Y sin embargo, esta ley tendrá que ser, digamos, promulgada y consultada por los jueces de los diferentes estados de México para poderla llevar a cabo. Así que una vez el fallo ha sido sentenciado, pues entra en vigor. Para hablar de esta histórica decisión y de lo que viene para Colombia en torno a ese debate del aborto, vamos a saludar también a esta hora a 2 mujeres, Cristina Rosero, abogada y asesora del Centro Legal de Derechos Reproductivos, y a Clemencia Salamanca, también abogada, pero líder de Vida por Colombia. Bienvenidas a las 2 a este diálogo entre mujeres en el que vamos a escuchar todos los puntos de vista sobre este tema que genera controversia. Primero arranco preguntándoles a las 2, pero primero a Cristina. Usted
Usted ha liderado esa batalla por la despenalización del aborto en Colombia. ¿Cómo analiza lo que pasó en México? Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Sin duda es un paso bastante histórico y es el resultado de un trabajo arduo de las organizaciones de mujeres en ese país que han puesto la conversación desde hace muchos años. La decisión de ayer de México tiene una importancia muy grande, dado que sin duda México se convertirá en un referente para el resto de la región. Y además porque, tal como lo ha reconocido el mismo presidente de la Corte Suprema de ese país, este es un paso adelante para lograr la igualdad, la autonomía y la verdadera libertad de las mujeres en el país y en general como un referente para el resto de la región. Así que, por supuesto, es una decisión que nos llena de alegría, nos parece un buen referente y nos parece que va en línea con lo que hemos visto en los últimos 25 años de forma general alrededor del mundo, y es una tendencia clara y evidente de que el aborto debe despenalizarse y más bien debe regularse por vía del derecho a la salud. Acá en Noticias Caracol ahora, por supuesto, vamos a escuchar todos los puntos de vista. Clemencia, ahora usted lidera un movimiento con una postura bastante diferente. ¿Cómo analiza usted la decisión que acaba de tomar México? Bueno, primero, pues buenos días a todos, gracias por la invitación. Me aparto con todo respeto de la posición de Cristina porque finalmente, antes que ver un avance, veo un gran retroceso en lo que es la defensa de la vida. No veo que haya nadie más vulnerable que un bebé en el vientre materno. Y el hecho de que se quiera decir que se está avanzando en este sentido, pues significa muchas más muertes en el vientre materno, que es el sitio en donde deberían estar más protegidos los bebés en nuestro mundo. Por consiguiente, desde mi perspectiva y apartándome un poquito del criterio de Cristina, que afirma que es un avance, fíjense lo que ha pasado en el estado de Texas, en donde, al contrario de lo que se cree que pueda ser un referente México, creo que también será un referente Texas en el sentido de que se han dado cuenta la situación tan dolorosa por la que se vive cuando no se defiende la vida en el vientre materno. Por consiguiente, mi posición, con todo respeto, es diferente a la de Cristina. Ustedes sin duda han estado muy de cerca de la experiencia en Colombia de mujeres que han recurrido a esta práctica, ambas desde orillas diferentes, por supuesto. Cristina, con base en estas experiencias, ¿por qué cree usted que se debe legalizar entonces totalmente el aborto acá en Colombia? Bueno, como parte del movimiento Causa Justa, nosotros planteamos la necesidad de que el aborto no sea regulado por vía penal. Esto después de haber hecho una observación de que 15 años después de haberse establecido las 3 causales de la Corte Constitucional, estas siguen sin ser suficientes para prevenir las muertes asociadas a los abortos realizados de forma insegura. Además, porque encontramos que la criminalización resulta en una profundización de las formas de discriminación que afectan a las mujeres, niñas y adolescentes más vulnerables. El 97% de las mujeres que son condenadas o perseguidas por el delito de aborto pertenecen a zonas rurales, tienen menos escolaridad, por lo tanto inferimos que son personas que tuvieron menos capacidad de tener acceso a la información y menos posibilidad de tomar una decisión real frente a este punto. 30% de las personas que fueron criminalizadas por el aborto fueron víctimas de violencia, es decir, que no recibieron asistencia del Estado para ser acompañadas como debían y luego fueron criminalizadas cuando se vieron en la situación de acceder a un aborto en condiciones inseguras. Por otra parte, también hay una persecución muy alta centralizada en las niñas y las adolescentes. Casi el 12,5% del total de casos que se investigan por este delito son niñas entre los 14 y los 17 años y corresponden a un alto porcentaje de las condenas. El 24% de las condenas son contra niñas y adolescentes. Esto es muy grave porque significa que precisamente aquellas que son más vulnerables son las más perseguidas por el Estado cuando no se ha provisto educación sexual integral, no se ha provisto acceso a métodos anticonceptivos, ni tampoco se le ha dado las herramientas a estas mujeres para que tomen decisiones de manera informada. Esto sin contar lo que es difícil de establecer y es cuántos abortos o cuántas muertes están exactamente asociadas al aborto en condiciones inseguras. Todas estas razones nos llevan a mostrar que lejos de evitar que el aborto ocurra, la criminalización lo que hace es llevar a la cárcel o poner en un serio riesgo la vida y la salud de las mujeres, cuando en realidad
esta problemática podría solucionarse regulándola desde un punto de vista de la salud y proveyendo el acceso para que las personas tengan la opción, ojo, no la obligación, para poder tomar una decisión de manera informada, libre y responsable y, por supuesto, de acuerdo a sus convicciones y creencias personales. No estamos peleando por buscar más acceso al aborto en el sentido de que se incremente la prestación de esos servicios de forma exponencial, sino que lo que buscamos es que las personas puedan tener todas las opciones posibles de manera que puedan desarrollar su proyecto de vida de forma libre e independiente. Clemencia, ya que acabamos de escuchar esas impresionantes cifras acerca de las mujeres que terminan muriendo en esos abortos clandestinos y por lo tanto muy inseguros, y desde luego desde su experiencia propia, ¿cuál cree que debe ser entonces el camino para solucionar esta problemática? Pues mira, yo definitivamente me aparto del criterio de Cristina porque no sé de dónde saca esas cifras. Si miramos un poquito atrás en lo que ocurrió en Estados Unidos, conocemos un médico muy conocido que se llama Natalson, que en el año 75 logró que la Corte despenalizara el aborto y cometió más de 75,000 abortos. Él después confesó que tus estadísticas no correspondían a la realidad. Con todo respeto con Cristina, vuelvo y afirmo, creo que esas estadísticas no se acercan para nada a la realidad, que hay una gran desinformación antes que información, como quiere ella afirmarlo, de que es sexo seguro, de que hay abortos seguros. Ningún aborto es seguro porque siempre va a haber una muerte. Por lo menos el bebé que está en el vientre materno va a morir y con mucha frecuencia mueren las madres a pesar de que se quiera mostrar una realidad diferente. La verdad es que en Colombia no existen en este momento prestando prisión mujeres que estén criminalizadas por el aborto. Luego eso tampoco corresponde a la verdad. Y estoy hablando de información que aparece en las estadísticas de los documentos que se han anexado a la Corte Constitucional, donde se está debatiendo la posibilidad de despenalizar el aborto en otras causales diferentes a las impuestas. Hablar de interrupción voluntaria del embarazo pienso que es una gran falacia, porque no se puede interrumpir lo que no se puede continuar. Y se interrumpe la luz eléctrica y vuelve y se pone, pero la interrupción del embarazo significa muerte. Quiero aprovechar la oportunidad para contarles las personas, yo no quiero calificar a nadie ni descalificar a personas que han podido pasar por esta experiencia porque también la viví yo. Y durante muchos años fue para mí muy duro y yo estaba en una de las causales que están hoy consagradas en la Corte Constitucional como no penalizables, que tuve 2 hijos, primero bajo la presión de la eclampsia y 20 años después, siendo una madre añosa, cuando ya conocí la realidad, cuando vi lo duro que es pasar por un aborto, por el miedo de una enfermedad, pero solo Dios es el dueño de la vida. Luego, ¿en dónde está ese susto que quieren meter a las madres y cómo se puede aplicar en forma tan irresponsable el peligro para la vida de la madre simplemente porque se siente tristeza o se siente un momento de preocupación en el momento de tomar la decisión? Dar sí a la vida es la decisión más grande que podemos tener y yo después de 20 años entre un hijo y el otro, que tuve otro hijo, creo que es la mejor decisión que he tenido. Definitivamente la realidad que me mostraron en un momento de mi vida no correspondió a la realidad y yo invito a las personas que están propagando ahorita realidades que no corresponden a la verdad, a que realmente dejen saber las consecuencias tan graves para una madre que ha pasado por el aborto, porque genera una tristeza muy grande. Realmente es un crimen muy fuerte que queda muy en el fondo del corazón de las personas y al que definitivamente de ninguna forma podemos invitar, y mucho menos a las niñas adolescentes. Luego, hablar de una realidad de que están criminalizadas
No sé de dónde sacan esas estadísticas porque no hay una evidencia ni en las estadísticas del DANE ni en las estadísticas de ninguna investigación hecha con seriedad en nuestro país. Clemencia, ya que usted menciona muy claramente esa postura frente a las cifras, sí me gustaría que Cristina nos diera un poco más de luces acerca de esas cifras. ¿De dónde sale ese término de criminalización del aborto en Colombia? ¿Conoce usted casos específicos, reales, o esa criminalización supera la cárcel, digámoslo así? Muchas gracias. En efecto, estas cifras corresponden a las cifras oficiales entregadas por la Fiscalía General de la Nación, no solamente dentro de los procesos sobre la interrupción voluntaria del embarazo que actualmente cursan ante la Corte Constitucional, es decir, son cifras oficiales del Estado que han sido provistas a una autoridad judicial frente a la cual tienen que presentarse cifras que sean fidedignas, sino que además corresponden a una investigación realizada por una doctora en Derecho, la doctora Isabel Cristina Jaramillo, de la Universidad de los Andes, quien ha realizado un análisis de cómo se ha presentado esta criminalización. Contrario a lo que la doctora Clemencia acaba de mencionar, de hecho, sí existen una serie de condenas contra mujeres, niñas y adolescentes por el delito de aborto, que de hecho corresponden a 346 entre 2006 y 2019, correspondiendo aproximadamente a 26 mujeres condenadas cada año. Esto significa que sí que se presenta una criminalización del aborto, y que las cifras que se han presentado no se sacan del vacío, sino que por el contrario se basan en las fuentes oficiales para este punto. Yo quería adicionar, por otra parte, un poco más de información frente a lo que la doctora Clemencia acabó de mencionar, y es que hay que recordar que las experiencias personales tienen, por supuesto, una validez muy importante. De ninguna manera yo desconocería la experiencia personal que la doctora nos acaba de compartir de una manera tan generosa, pero simplemente quisiera acotar que una experiencia personal no permite ser extrapolable a absolutamente todos los casos. Y precisamente por esa razón, nosotros consideramos que es necesario que las opciones estén disponibles para las mujeres, niñas y adolescentes, de modo que con la cantidad de información suficiente, adecuada, puedan tomar una decisión de la cual después no tengan que arrepentirse. Hay unos estudios muy completos que se han liderado en Estados Unidos, en donde se muestra que, por ejemplo, no existe una relación con daños posteriores a la salud mental cuando una mujer ha accedido a una interrupción voluntaria del embarazo por su propia voluntad. Por el contrario, cuando existen consecuencias en la salud mental posteriores a la realización de un aborto, tiene que ver con que haya recibido un trato displicente, un trato prejuicioso, o haya encontrado barreras en los servicios de salud, que es precisamente la situación actual en Colombia, en donde las barreras, los cierres en la información, el impedimento para poder acceder a este procedimiento es el pan de cada día para muchas niñas y mujeres que lo requieren de forma urgente. Por esta razón, yo lamento mucho que, por ejemplo, para la doctora Clemencia ha sido una experiencia complicada en su vida, pero precisamente estamos en la misma línea, porque lo que nosotros buscamos es que todas las personas tengan la información completa, de modo que estas decisiones se puedan tomar de una manera adecuada, libre y sin ningún tipo de presiones ni coacciones. En ese sentido, desde el Movimiento Causa Justa, consideramos que estas cifras que vienen del mismo Estado, que son cifras oficiales y que han sido presentadas a la Corte Constitucional de manera oficial por la Fiscalía, lo que demuestran es que la criminalización no tiene un efecto positivo ni en disminuir los abortos, ni en mejorar la capacidad que tienen las personas de decidir sobre su proyecto de vida. Por el contrario, lo que crean es una criminalización de las mujeres más vulnerables y básicamente una persecución a ellas, sin que por otro lado se dé un acompañamiento adecuado para que puedan afrontar estos cambios en su proyecto de vida. De este modo, para nosotros es claro que lo que debe hacer la Corte Constitucional, más aún a la luz de lo que acaba de ocurrir en México, es tomar una decisión de avanzar en el sentido de lograr que esta legislación se haga únicamente por vía de la salud y se provea el procedimiento de una manera más amplia, sin obstáculos y sin que las mujeres tengan que pasar por malos tratos o por prejuicios para poder acceder al procedimiento. Posiblemente, Cristina y Clemencia, esa es una de las realidades, la criminalización de una mujer que decide acceder a ese aborto clandestino y también inseguro. ¿Me permites contestar lo que dijo Cristina? Porque me parece muy importante. Cristina, afirmas tú que hay cifras, yo definitivamente insisto
en que al hablar de sexo seguro estamos diciendo una gran mentira, el que al hablar de interrupción voluntaria del embarazo tampoco es verdad porque no es interrupción, que tampoco hay aborto seguro porque ningún aborto va a garantizar la seguridad ni de la madre, ni emocional, ni en la vida, ni mucho menos. Quiero traer a colación algo importante que es lo que está ocurriendo en China. En China durante mucho tiempo el régimen comunista prohibió que se tuviera más de un solo hijo, pero la realidad es que el índice de fecundidad descendió notablemente y ahorita está en 1.3 cuando para que una sociedad sea sostenible tiene que ser del 2.2. En Colombia ya estamos llegando a este punto y es un punto de no retorno porque una sociedad que no tiene ese índice de mujeres fértiles que tienen por lo menos 2.2 hijos traen una realidad no me lo estás preguntando, yo soy laboralista, trabajo en derecho laboral y veo cómo la pirámide de las pensiones al acabar en forma tan radical con los niños que son el futuro del país, hace que no sea viable el sistema pensional. Por otro lado, es muy importante pensar el negocio que hay detrás de esto. Esto es financiado por entidades internacionales como la IPPF, que es Planned Parenthood, que son entidades abortistas que cobran al sistema de seguridad social por esas prácticas y que lo pagamos con nuestros impuestos, por si acaso los colombianos no lo saben. La mayoría de los colombianos, como bien lo decían ustedes en la introducción, somos personas que creemos en la vida, pese a lo cual resultamos pagando a estas entidades abortistas, la principal de la que conocemos en Colombia es Profamilia, financiada por Planned Parenthood, que en un año fácilmente produce 38.000 abortos y con la gran mentira de que es algo seguro y que finalmente se habla de la salud de la mujer simplemente porque va a tener cambios en su vida que seguramente va a hacer la ilusión y la realidad que va a permitir que esta persona se realice el día de mañana siendo madre. Soy madre de 3, una en el cielo, 4 realmente, y soy abuela de 4 y no compararía con nada la experiencia de ser madre. Y para eso no necesitamos estadísticas, doctora Cristina, y menos estadísticas que no corresponden a la verdad. Luego yo invito a los colombianos a que pensemos en esto e invito a la Corte Constitucional que antes de seguir adelante con pensar en despenalizar el aborto aún más de lo que lo ha hecho, genere una actitud diferente en donde seamos productivos y seamos propositivos para un futuro mejor. Antes que pensar en acabar con la vida, es más bien ver vías para ver cómo los seres humanos sean cada vez mejores y produzcan mucho más a este país que tanto lo necesita. Bueno, Clemencia y Cristina, muchísimas gracias. Tienen ustedes, por supuesto, posturas bastante diferentes, desde orillas completamente diferentes y de la misma manera, por supuesto, está el mundo entero en este momento debatiendo acerca de esa posibilidad de despenalizar el aborto. Gracias a las dos por acompañarnos en Noticias Caracol ahora. Gracias. Muchas gracias. A ustedes.